Hoy vamos a dar inicio a esta plática que tendremos para recorrer un poco la belleza que tiene Yucatán. En compañía tendremos al guía de turistas Gener Vallejos, el cual me permito comentarles. Él es guía de turista dentro del mundo maya. Es guía certificado ante Sectur. Los invito a que puedan ir a seguirlo a sus redes sociales. Él está en Facebook como Gener Vallejos Guía de Turistas y en Instagram como Gener Vallejos. Yo los estaré acompañando, su servidora Ana Laura Ara. Yo soy directora de Ciranda Group Tour, tour operador aquí en Mérida, Yucatán. Mi nombre, mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para los que gusten ir a seguirme. Y ¿te gustaría, Gener, presentarte, platicarnos un poco más sobre tu labor dentro del mundo maya? Adelante, Gener. Sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este hermoso recorrido virtual que tenemos planeado, pues. Como menciona Ana Laura, pues yo soy guía certificado y soy colaborador de Ciranda. Es un honor siempre atender a sus clientes, pues es una de las empresas que nos da el privilegio de enseñarles lo que nuestro bello estado les tiene preparado para hacer de su visita una visita extraordinaria. Les hacemos unas visitas enseñándoles lo más importante de nuestro estado, no solamente la gastronomía, no solamente las zonas arqueológicas, sino que encontramos en cada pueblito, encontramos en cada ciudad un detalle hermoso arquitectónico. Esto nos lleva a tener una serie de rutas de conventos en donde a cada paso, a cada pueblito que pasamos, siempre nos va a regalar una maravillosa vista con la arquitectura tan hermosa de cada una de estas bellas edificaciones, conventos, iglesias, y pues cada uno de ellos tiene un detalle hermoso. Durante más de 12 años en mi andar como guía de turistas, pues me he topado con una gran cantidad de lugares en las que al ir hacia un cenote siempre nos encontramos con un pueblito donde tiene una iglesia o un convento hermoso. Pero no solamente es el diseño arquitectónico lo que lo hace bello, sino que cada una de las iglesias también guarda un poquito de nuestra época prehispánica, en la que cada una de las iglesias tiene un detalle hermoso, en un decorado al frente, en un adorno de algún detalle de esa gran época de nuestros ancestros los mayas, en la cual algunas de esas edificaciones fueron hechas con detalles, fueron decorados con adornos que en algún momento fueron adornos de esos templos maravillosos, los templos mayas, la cual muchas de estas iglesias fueron hechas sobre basamentos prehispánicos, así como nuestra catedral en la ciudad de Mérida, así como nuestro convento franciscano de San Antonio de Padua de Izamal, la de Valladolid, de San Bernardino de Siena, nuestra hermosa, en un momento fue un convento, el de Guayma, cerca de Valladolid, con un decorado de las cabezas de águilas bicéfalas, con una decoración hermosa. Pues cada uno de ellos tiene un toque, ese toque mágico que los mayas nos dejaron, ese toque que aún en nuestra modernidad todavía sigue siendo visible, sigue imponiéndose esa fuerte cultura maya. De tal manera que pues en este recorrido pues vamos a hacer de todo un poco, vamos a hablarles un poquito de cada uno de los detalles que tenemos en el camino, porque en el camino, en el trayecto, vamos a poder ver, oler, saborear todo lo que el entorno maya, todo el entorno de Yucatán tiene para ustedes y para sus clientes. Nosotros estamos listos para ser los mejores anfitriones, ser los mejores embajadores que damos a conocer
nuestra bellísima cultura maya, nuestra bellísima cultura prehispánica y la de nuestra época moderna en esas edificaciones que nos regalan bellezas arquitectónicas decoradas con imponentes. Hemos encontrado algunas de las iglesias que tienen incluso adornos prehispánicos en fragmentos de mascarones, en fragmentos de flores, fragmentos que en algún momento fueron adornos de algún templo prehispánico, que fueron edificados para sus dioses, fueron edificados para sus sacerdotes. ¿Y qué tal? Ahora nosotros disfrutamos en los conventos también esos pequeños detalles arquitectónicos en las fachadas de las iglesias. Así que para hacer el recorrido un poquito más interesante, yo les voy a estar esperando sus comentarios, sus preguntas, para que así podamos tener una interacción más interesante y hagamos de este recorrido virtual pues una experiencia, como si ustedes estuvieran justo en el frente de un convento, en frente de una iglesia, en la que ustedes puedan disfrutar, ver, oler de unos árboles de flamboyanes, de unos árboles de lluvia de oro, qué tal unas ceibas, disfrutando de la belleza de una edificación debajo de un roble, usando la sombra, esa sombra que nos provee ese árbol frondoso del peach, la ceiba, los robles. Pues es una vegetación tan exuberante que parece adornar las iglesias, nuestros conventos, de tal manera que el simple hecho de estar en una de estas poblaciones, en uno de esos pueblitos, los hace sentir con una paz y una tranquilidad y disfrutar de una arquitectura sobria. Tenemos algunas de esas iglesias que incluso tienen unos detalles arquitectónicos que son impensables de tener en el estado de Yucatán, que después de recorrer unos cuantos kilómetros, uno se toca con una edificación o con una iglesia con un estilo neogótico. Al igual que en la ciudad de Mérida, nosotros tenemos algunas de las iglesias que tienen estilos arquitectónicos europeos, pero el que sobresale sobre su diseño más rebuscado, pues son los estilos neogóticos. En la ciudad de Mérida tenemos dos de esas iglesias, en la colonia Chuminópolis, ahí se encuentra una de las iglesias, y también en un lugar que se llama Ecnacán. Allí en Ecnacán encontramos esa belleza arquitectónica neogótica que adorna ese hermoso pueblito. Y como les comento, ¿no? Alrededor de esa iglesia está rodeada por árboles de almendras, árboles de roble, árboles de laurel. Es el laurel de la India, tan frondoso, hermoso. Pues es rodeado toda esta belleza. Muchas gracias, Jenner, por esta cálida bienvenida. Igual, bienvenidos agentes de viaje, es un gusto tenerlos aquí. Saben que todo el material que preparamos es para ustedes. Con esta cálida bienvenida que nos acaba de dar Jenner y un resumen de lo que estaremos platicando el día de hoy. Así como les comentaba él, ustedes pueden ir comentando aquí, valga la redundancia, en los comentarios de este live, y nosotros estaremos compartiendo sus preguntas y Jenner les estará respondiendo. Vamos a empezar con este recorrido, si te parece, Jenner. Sí, adelante, por favor. Nuestro primer lugar a visitar. Esta hermosa iglesia, en un principio fue uno de los conventos. Fue un convento, el de Santiago de Santo Domingo. Es Santo Domingo, no Santiago Domingo. Santo Domingo. Este convento por mucho tiempo estuvo abandonado. Estuvo abandonado la iglesia por obvias razones, en la que muchos de los monjes pudieron haberse movido hacia otros lugares, que muy probablemente haya sido San Bernardino de Siena, en Valladolid. Sin embargo, esta edificación fue abandonada por mucho tiempo, y en el 2005 aproximadamente, una de las fundaciones sociales pues se encargó de la restauración y recuperó esa belleza arquitectónica, esa belleza. Es impresionante ver toda esa fachada de la iglesia con ese símbolo de las águilas bicéfalas de dos cabezas, y toda ese decorado en el frente, esas estrellas que simbolizan, de acuerdo a la Grey Católica, pues simboliza la imagen de la Virgen María.
Entonces, este convento se localiza a unos 15, 20 kilómetros de Valladolid, que está más o menos a unos 150 kilómetros de Mérida, y recorriendo todo hasta llegar a este punto que es Guayma, se atraviesan por una serie de pueblos en las que muchísima gente vive del turismo. En algún momento, algunas de las pequeñas fonditas están abiertas como para poder comer unos panuchos, unos salbutes, unos sotobichay. Es el recorrido interesante, ¿no? De ver los pueblitos que todavía conservan sus estilos de edificación de sus casas, esas chozas, donde todavía se pueden apreciar las casas con los techos hechos de palma, de guano, la parte de la estructura hecha de madera con un lodo que hace la pared, que las hacen de forma elíptica, y es muy interesante ver que detrás de una albarrada, detrás de esa casa, vamos a encontrar que la gente tiene sus cerditos, tiene sus gallinas, sus pavos, tiene algunos de sus cultivos que tienen para su propio sustento. En algún momento ellos tienen incluso maíz sembrado en sus patios, pues son patios enormes. Tienen incluso algunas de las hortalizas que utilizan en la vida diaria. Por lo tanto, pues el recorrido que se hace hacia ese punto, pues tiene mucho de la esencia del pueblo, tiene mucho la esencia que hace interesante esta visita a Yucatán, puesto que este turismo rural, ese turismo etnográfico, el ver, el sentir la vida de esta gente que todavía conserva todavía sus raíces, esas enseñanzas que nos dieron nuestros ancestros acerca del cultivo, del respeto a la madre naturaleza, el respeto a lo natural y el uso mismo de las mismas productos que la misma vegetación, la misma madre naturaleza nos da en cuanto a la alimentación, en cuanto a la medicina. Muchísima gente de esas poblaciones, dado a la distancia, todavía distancia a la capital o distancia a las ciudades más importantes, esta gente todavía sigue esos pasos que los ancestros mayas nos enseñaron en cuanto a la alimentación. Algunas de las enfermedades que ellos tienen, pues simplemente hacen uso de las raíces, de las hojas, de la misma vegetación que tienen alrededor de esas poblaciones. Y pues bueno, ¿qué más enfermedades podrían tener estas gentes que llevan una alimentación sana? Ellos mismos producen sus alimentos, crían sus propios animales. Ellos no están acostumbrados a comer carne congelada, no están acostumbrados a comprar en los supermercados, puesto que simplemente salen al patio, estiran la mano y ahí tienen una hortaliza. Ahí tienen calabaza, pepino, melón, sandía, tienen sus insumos a la mano. Entonces, realmente esta gente vive en una paz y una tranquilidad, y pues una tardecita, 6 de la tarde, cuando el viento está refrescando en esas poblaciones, es común verlos enfrente de la iglesia, en el parque, disfrutando de esa maravillosa vista de la iglesia de Guayma. Esa iglesia entonces les regala una vista y una tranquilidad que muchísimos quisiéramos tener. Entonces, la vida en la ciudad pues nos lleva a un ritmo demasiado acelerado, pero estar en un pueblito como en Guayma les hace disminuir totalmente el estrés y disfrutar de una vista maravillosa. Y qué más disfrutando de esa frescura, de ese atardecer con tal vez un panecito, puesto que en esos lugares todavía hay panaderías que hacen el uso del horno a base de leña, y pues nada, disfrutar de un pan francés o un pan dulce con un cafecito o un chocolate, puesto que el chocolate es mucho más popular en estas tierras, dado a que el chocolate pues es originario de aquí de Yucatán. El chocolate pues fue una de las bebidas sagradas, el cacao fue una moneda, y pues todavía hasta nuestros días pues podemos disfrutar todavía más de esta delicia que nos han heredado nuestros ancestros. Y de esa manera pues Guayma, como les comento, pues es una población que se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Mérida y a unos 15 kilómetros de la ciudad de Valladolid, que también tiene ese hermoso
convento de San Bernardino de Siena, que es una maravilloso lugar que está muy cerquita de Guaymas. Al hablar de Izamal, es uno de los lugares más hermosos, es una belleza arquitectónica, es a simple, en el momento en que llegamos a Izamal, parece que el sol resplandece, no importa la hora que sea, dado a que esos bellos destellos de ese color amarillo, ese color que desde la entrada a Izamal es exuberante los colores. Cuando uno se adentra más, calles hacia adentro y de repente ver el convento de San Antonio de Padua, es imponente ver la arquitectura, ver los colores, ver que está encima de un cerro. Es importante mencionar que este edificio, este convento franciscano, por cierto, este convento está encima de un templo que todavía es visible. Ese templo se llama Papolchac, la casa del Señor del Trueno, que fue una edificación prehispánica. Y en ese lugar, en Izamal, pues se dieron muchísimos eventos muy importantes para la historia. Al construir este edificio, uno de los frailes, Fray Diego de Landa, él toma muchísimos de los fragmentos de la historia prehispánica, de la cultura maya, toma códices, estelas, toma diferentes imágenes de algunos de los dioses mayas y los lleva a un lugar que se llama Maní. Allí en ese convento de Maní, ahí es un lugar donde son quemados. Se queman diferentes códices, se queman diferentes estelas, toda esa belleza jeroglífica de la escritura maya, mucho de ello fue destruido durante la construcción de este hermoso convento, dado a que parte de la historia nos menciona de que este evento se le conoció como el acto de fe de Maní, donde enfrente de varios indígenas, grandes gobernantes de algunas de las ciudades aún vivas en esa época, en 1562, pues se quema una gran cantidad de estos códices para dar pie a otra nueva era, podemos decirle, en la que se introduce la religión católica. De tal manera que este lugar de Izamal, que fue construido en honor a Itzamatul o Itzapna, es el rocío del amanecer, una de las imágenes de las deidades mayas, pues fue una ciudad hermosa e imponente, al grado de que en este lugar, así como ustedes ven la imagen, hacia un costado izquierdo, se aprecia uno de los cerros más elevados de Izamal. Se le conoce como el templo del Quinichcacmó, el templo de la guacamaya solar, de tal manera que en ese lugar todavía es posible subir a una de esas estructuras, puesto que el INAH todavía permite subir a ese maravilloso templo que se llama el Quinichcacmó y disfrutar de la vista panorámica de todo lo que es Izamal, encontrando que a la vista se pueden ver chimeneas de las haciendas, puesto que alrededor de Izamal y de todo el estado, pues hay un sinfín de haciendas que todavía conservan sus chimeneas, que es como el emblema de cada una de estas haciendas, arcos, chimeneas. Esos son lo que resaltan en la vista de estas grandes haciendas. Izamal, pues la ciudad de las tres culturas, pues nos regala eso, nos regala que es una ciudad de los cerros, es una ciudad donde se pueden apreciar a la altura de este templo del Quinichcacmó veletas, se pueden apreciar a la distancia unas veletas que todavía son utilizadas en estos lugares, dado que mucha gente todavía utiliza las norias para poder abastecerse de agua. Muchas de estas veletas están introducidas directamente a cenotes naturales, de tal manera que pues lo tienen todo en estos lugares para tener unos ranchos y unas haciendas muy productivas durante la época de las grandes haciendas, y en la actualidad algunos pues todavía tienen ranchos que utilizan para la ganadería. Hablar de Izamal es hablar de esa ciudad de las tres culturas, donde se mezcla la cultura prehispánica principalmente, puesto que tenemos los cerros de el Quinich, el Tul o el Conejo. Tenemos otras 3 o 4 más edificaciones que son convertidas en cerros, que esas al abandono se fueron colapsando hasta formar cerros.
así es como muchísimas de nuestras gentes, incluso en mi persona, pues muchos de estos cerros que nosotros veíamos, nunca teníamos la idea de que pudieran haber sido edificios prehispánicos, dado a que pues hasta en mi infancia yo tuve la oportunidad de, en mi pueblo, en Yaxcopoí, la hacienda de donde soy originario, de caminar 1,5 kilómetros hasta encontrar un cenote y a un costado del cenote encontrar un cerro. Éramos 3, 4 primos que hacíamos una especie de excursión para subir hasta lo más alto del edificio y encontrarnos que hasta el final se encontraban piedras cuadradas, bien labradas, y en algunas de estas se encontraban incluso rayaduras, como le decíamos. Se encontraban una de esas piedras que estaban rayadas con figuras muy, muy extrañas que no conocíamos, pero al llegar a mi época de estudiante, al poder estar entonces, al prepararme como guía, voy entendiendo que esas rayaduras eran en realidad algunos de los glifos, algunos de los pilares tenían imágenes, pero irreconocibles para nosotros, desconociendo totalmente la cultura maya, ¿no? Entonces, muchos de esos cerros de Izamal todavía tienen algunos de esos edificios con algún detalle ornamental prehispánico. Valladolid, como les comentaba, el convento de San Bernardino de Siena, esa es una edificación que, al igual que muchas de ellas, fueron hechas con diferentes piedras, estructuras de edificios prehispánicos. Tal es así que podemos apreciar que en algunas de las iglesias, como en el mismo convento, en la misma iglesia de Valladolid, ahí en la iglesia se puedan apreciar en la fachada, también se pueden ver algunos de los detalles que son de la cultura prehispánica. Y en especial este convento de San Bernardino de Siena, en la parte de atrás, del lado derecho, hay un espacio en la que no tiene techo. En el costado derecho de ese lugar vamos a encontrar que en la parte de arriba tiene empotrado una serie de maderas en las que pudo haber sido un techo. Al igual como en Xivilchaltún, ahí en la zona arqueológica de Xivilchaltún, donde está una de las iglesias prehispánicas, una de las iglesias dentro de ese edificio prehispánico, se encuentra un decorado o una estructura donde pudo haber existido un techo hecho de palma. Al igual que en ese de San Bernardino de Siena, se encuentra también una especie de espacio que estaba destinado para los indígenas. Esos indios estarían recibiendo la religión católica o las misas afuera de las iglesias. Al igual que en Xivilchaltún, ellos tenían una iglesia de indios. Así se le conocía a esas iglesias, puesto que no tenían paredes, solamente tenían un techo hecho de palma. Y allí en San Bernardino de Siena, que está en la colonia Cisal, ahí también habría alguna de esas edificaciones con el techo de palma para los indígenas. Dato interesante, este lugar de San Bernardino de Siena, al igual que Izamal, tienen cenotes que están en un costado, o como por ejemplo el de Izamal, que está prácticamente dentro del convento, en la parte donde hay un pequeño jardincito, donde hay una pequeña lo que es el césped. Ahí está esa entrada de la noria, donde el agua va a ir yendo directamente al cenote, dado a que históricamente los cenotes para nosotros los mayas eran las entradas al inframundo. Cuando llega la colonia, pues nosotros teníamos la veneración, teníamos el honrar a nuestros dioses del inframundo, y para la Grey Católica, pues obviamente esto representaba otra intención, lo que sería el infierno. Entonces, muchas de esas iglesias taparon cenotes y muchas de esas iglesias están encima de estos cenotes, la cual no tendría mucho sí tiene mucha importancia, pero también nuestros
grandes sacerdotes, al parecer, en algunas de esas nuevas investigaciones que se han hecho usando de la tecnología, resulta que el templo del castillo en Chichén Itzá está edificado precisamente encima de un cenote, puesto que sería como la representación de la entrada al inframundo. Cuando algún sacerdote moría, pues tenía que recorrer los 9 niveles del inframundo y la entrada era por los cenotes. Por lo tanto, también en esas edificaciones de la época colonial, pues fueron hechas encima de la boca de los cenotes. Este lugar, el templo de San Miguel Arcángel en Maní, ahí es donde les comento, donde una historia se entrelaza, ahora viendo esta imagen, puesto que viene a mi memoria algunas de estas leyendas muy interesantes. Ustedes han oído hablar de la leyenda del enano de Uxmal. El enano de Uxmal, pues obviamente es un lugar donde no hay agua y donde hablan acerca de una bruja. El enano de Uxmal fue en realidad creación de los dioses, que la misma bruja Xmucane, que le dio vida o cuidó de este enano, en la cual hablan acerca de que en algún momento la sequía va a ser muy, muy importante y el único lugar y la única persona que tendría para dar agua sería la bruja Xmucane y en un cenote que está ahí en Maní. Ahí en Maní hay un cenote que habla la leyenda que es el único cenote que no se va a secar y en la cual la bruja Xmucane tiene un plan en la que solamente va a darle agua por medio de un cocoyol. La tapita de un cocoyol va a ser la cantidad de agua que se le va a dar a las personas que le lleven ofrenda, a las personas que le lleven algo valioso. Entonces, ahí se entrelaza un poquito la leyenda de Uxmal y Maní. Ahí de Maní, en donde este sacerdote Diego de Landa, en esa explanada, aparentemente, ahí es donde coloca una pira de fuego, donde son quemados cientos de sacerdotes de los alrededores, las cuales fueron quemados para imponer una nueva religión y poner un alto a la devoción de las deidades mayas. De tal manera que esa construcción de Maní, del convento de San Miguel Arcángel, pues tiene muchísima historia en cuanto a la culminación de una época, de la época dorada de los mayas. Y lo interesante en ese pueblo, enfrente, ahí van a tener una casa donde tiene un sinfín de piezas prehispánicas que fueron decoraciones de algunos de los templos. En algunos lugares, como por ejemplo ese de Tipical, el templo de Santa María Magdalena, algunos de ellos pues ya han sido restaurados, dado a que pues el auge turístico que tiene Yucatán, pues vale la pena el preservar por más tiempo nuestros edificios prehispánicos. Algunos de ellos ya han recibido restauraciones, como es el ejemplo de este de Tipical, donde se pueden encontrar esas espadañas, en la parte frontal, la decoración que en algunos lugares, por ejemplo, en la iglesia de Humán, en la de San Francisco de Asís de Humán, no tiene las columnas al frente, que son o fueron utilizadas como campanarios, y pues estos, pues afortunadamente, sí han tenido o han recibido la arquitectura que les da la belleza a esas edificaciones. Es importante mencionar que estos lugares, Tipical, Chumayel, Maní, Guayma, todavía en nuestros días son honrados sus patronos, son honrados sus santos patronales con una serie de fiestas. Nosotros tenemos una gran influencia de algunas celebridades españolas, al grado de que pues todos esos pueblos tienen unas ferias, tienen unas fiestas patronales que lo hacen una vez al año para recibir a tantos visitantes, pero más que nada para honrar a sus santos patronos. Es importante las fiestas que se hacen con corridas de toros, con bailes, vaquerías, y lo interesante también es que ahora se enfocan al turismo, puesto que cada una de esas poblaciones tiene algo artesanal que ofrecer. En cada uno de esos lugares van a encontrar ustedes una cantidad de artesanías hechas con los materiales naturales que tienen a la mano,
con semillas, con la misma punta del agave del enequén. Hay quienes han hecho artesanías hermosas, han hecho artesanías con los cuernos de toro, bolsas, todo tipo de decorado o de obras artesanales hechas con la misma fibra del enequén. De tal manera que pues cada una de esas poblaciones nos regala siempre un detalle, un recuerdo. Esas poblaciones de las que he mencionado están a muy cercana distancia de la ciudad de Mérida. Esos recorridos se pueden hacer en un solo día, salir de Mérida y hacer 2, 3 conventos y comer en esa zona en donde uno puede tener todo tipo de alimentos, desde un buen restaurante o, como a mí me gusta, llegar a un pueblito y buscar algunos de esos lugares donde te ofrecen lo que es autóctono. Te ofrecen algún alimento, ya sea un frijol cabash con una carne asada, un pokchuk. Maní es uno de los lugares donde originalmente se dio la creación del pokchuk, que en un principio pues ellos cocinaban el puerco con la piedra caliente, la piedra viva. Ahí es donde colocaban el trozo de la carne y se cocía, y dando pie el origen de el pokchuk, probablemente en ese lugar que se llama Maní, en uno de los restaurantes que se llama el Príncipe Tutul Shu, que ahí hacemos un poquito del comercial del restaurante, y pues ahí es donde se da el origen de este afamado platillo. Pero bueno, para platillos afamados, pues obviamente está la cochinita pibil, los papazules, panuchos, albutes, y pues todos esos poblados, una vez que llegamos a una de las poblaciones, al bajar del vehículo se siente el olor del incienso que queman en las iglesias, de los voladores que han reventado durante el día para en honor a ese santo patrono o a la Virgen, que celebran sus fiestas patronales. Entonces, llegar y sentir el olor al panucho, el olor a la cochinita, es impresionante que cada uno de los pueblitos tiene un lugar privilegiado donde sentarse y disfrutar de un buen alimento y disfrutar, obviamente, de una visita a esos bellos lugares donde nos regala una belleza y una paz y tranquilidad en cada una de sus edificaciones. En Teabo, la parroquia y el exconvento de San Pedro, pues es otro de los lugares mágicos, ¿no? Teabo queda muy cerquita de Chumayel, de Mama, que son otros lugares o otros sitios donde tienen iglesias muy hermosas. Hay un recorrido que me encanta hacer, que es la ruta desde Acanqué, Tecó, Chumayel, Teabo, Maní, y terminar en el restaurante del Príncipe Tutul Shu para disfrutar de una buena comida. Y hacer todo ese recorrido es ver a la gente caminando sobre esas calles, esas calles empedregadas, viendo a la gente todavía vestir con sus huipiles, a la gente verlos con su camisa blanca. En ocasiones no todos usan guayabera, pero utilizan camisa blanca. Todas las mujeres con sus huipiles, sus rebozos. Es interesante ver a esas gentes todavía con sus palanganas, con el maíz cocido, caminando hacia el molino, donde van a moler ese maíz, que a lo mejor es una parte para las tortillas y una parte para el pozole. Ese pozole que lo hacemos yach, lo mastrucamos en agua con su chilito habanero o un chile mash, y ese es un tentempié que tomamos durante el día para esperar a la hora de la comida. Y es interesante ver a esas gentes en esas poblaciones todavía caminar hacia el molino vistiendo sus huipiles adornados con flores de colores en la parte del hombro y en la parte de abajo de la falda, todavía con esas decoraciones hechas a mano, el shokbichui. Ellos solamente compran la tela blanca y se ponen a hilar en las tardes para disfrutar en un banquillo, sentarse en la puerta afuerita de la casa para disfrutar de ese viento de la tarde y tener un bordado. De esa manera, en ese lugar
cerca de estos sitios donde menciono, se encuentra un lugar que se llama Tequit. Ahí en Tequit es una población donde hacen la manufactura de guayaberas, de huipiles, hermosos diseños. Y todo eso es porque ellos aprendieron a hacer sus propios vestidos y el color blanco es muy importante, dado a que el blanco refleja el sol. Yucatán es un lugar cálido. Yucatán es un lugar que decimos que la gente es cálida, pero ¿quién no va a ser cálida con 42 grados centígrados? Es un lugar caluroso, pero no. En realidad el yucateco es cálido de naturaleza. Nosotros le llamamos, somos cálidos de por sí. Ese es nuestro de por sí. Y así es como la gente viste en esas poblaciones y en algunos de las colonias de Mérida también. Hay gente que todavía viste la guayabera y el huipil, o el hipil, como lo conocemos. Al hablar de Chumayel, Chumayel es uno de los lugares muy importantes, no solamente en cuanto a la cultura colonial, en cuanto a la iglesia. La importancia de la iglesia es muy, muy buena, es muy importante. Abundar acerca de la importancia de esta iglesia, la del Templo de la Purísima Concepción, pero en la cultura prehispánica, los mayas hablan de Chumayel. Durante la época de la colonia, durante la conquista, muchos de los libros sagrados fueron destruidos, pero posteriormente se escribieron otros libros sagrados, los llamados Chilambalam. Los Chilambalam fueron unos libros sagrados que fueron escritos, algunos ya con el alfabeto castellano. Sin embargo, fueron hechos con la lengua maya. Se escribió la lengua maya con el alfabeto castellano, como lo hacemos ahora. Escribimos la lengua maya con el alfabeto castellano y en Chumayel, ahí se escribió uno. Ahí el libro sagrado Chilambalam de Chumayel. Así como en algunas de las poblaciones también se escribieron algunos de los libros sagrados, Chumayel es uno de ellos. Y sin embargo, en nuestros días, Chumayel es uno de los lugares que es importante como Tizimín, que tiene una feria de los 3 reyes. Que esos 3 reyes fueron la representación de las 3 deidades que teníamos ahí, que era Yum-Ik, Yum-In y Yum-Cash, que eran el señor del viento, el señor de la lluvia y el señor del monte. Esas 3 imágenes de Tizimín fueron sustituidas por los 3 reyes magos. Entonces, cada una de estas iglesias tiene un detalle histórico y Chumayel, pues, es una de ellas. A tal grado que estos 2 lugares comparten una de las tradicionales o tradiciones, sus fiestas patronales, en donde ellos tiran la casa por la ventana prácticamente al hacer esas festividades. Es importante decir que Chumayel es una de las ferias más esperadas por muchos yucatecos. Muchos yucatecos que disfrutan de una verdadera feria del pueblo y que pues ustedes también están invitados a llegar aquí a este lugar y disfrutar de esa calidez humana que tiene el yucateco. Este hermoso convento de Mama es un convento franciscano. Este convento igual tiene una historia prehispánica en sus bases, en sus cimientos. Este lugar también, al igual que Chumayel, al igual que Teabo, Maní, Mama, es parte de un área conurbada que todavía siguen utilizando las iglesias para sus fines, ¿no?, religiosos. Todas estas iglesias son iglesias del pueblo. Algunas de las poblaciones en algún momento compartían la iglesia con el dueño de la hacienda. Hablo, por ejemplo, del caso de mi pueblo de Yaxcopoil, donde la iglesia o la capilla estaba dentro de la hacienda. Así que cuando se tenía que hacer una festividad, pues se tenía que entrar a la hacienda. Y en este caso, estas iglesias fueron construidas en el pueblo sobre basamentos prehispánicos. De tal manera que pues estos conventos, el de Mama, pues es uno de los que están en las afueras de alguna hacienda. Están dentro del pueblo de lo que es Mama,
al igual que Chumayel y al igual de muchas de ellas. Estos conventos se pueden hacer el recorrido en un solo día para disfrutar de todo lo que es el recorrido y disfrutar pues en los alrededores de algún tipo de bocadillo. Nosotros tenemos esa fortuna de tener árboles frutales en toda esa zona, dado que Yucatán sí es una zona muy infértil en el área centro-norte, donde solamente se producía el enequén, pero en la parte sur, donde están ubicados más o menos estos conventos, es muy fértil y por lo tanto se pueden disfrutar de frutales como mangos, anonas, guayabas, zaramullos. Se pueden disfrutar, por ejemplo, de un elote sancochado. Se puede disfrutar de tantas cosas frutales que nos regala esta madre naturaleza en la fertilidad de la tierra en todas estas zonas. Por lo tanto, pues el hecho de ir y viajar hacia esos puntos, en cada lugar siempre va a haber algún detalle que poder disfrutar, ¿no? Entonces, es muy interesante el recorrido por estas grandes iglesias y conventos. Ese es el convento de San Antonio de Padua, de Tequit, es el lugar que les comentaba. Esas espadañas muy interesantes que en algunos lugares prehispánicos, como por ejemplo en Cabá, ahí se pueden apreciar ese tipo de decorado en las partes superiores, en esos nichos. En Etzna también conserva uno de esos nichos en la parte superior con decorados y pues uno pensando en su cultura fuerte, pensamos, ellos tomaron esos detalles arquitectónicos para que los indígenas pudieran hacerse querer estar en un edificio que tendría su esencia de un edificio prehispánico. Por eso tomaron algunos de los adornos para ponérselas a esas iglesias, catedrales, conventos, puesto que los estarían identificando con una de esas construcciones. Por lo tanto, pues muchas de las espadañas, muchas de las decoraciones se han encontrado en algunos edificios prehispánicos y obviamente pues en la cultura europea arquitectónica, pues ahí se pueden observar mucho de esos castillos medievales donde tendrían esas espadañas en la parte superior de sus construcciones. Esta iglesia de Tequit incluso tiene muchísimas de las piezas que se pueden apreciar, puesto que no tiene un estuco, no tiene un richeado que oculte la piedra, pues es la misma piedra caliza, la piedra caliza que fue utilizada de algún edificio prehispánico en alguna de las regiones. Esas partes están cerca de algunos sitios prehispánicos como Mayapán, están como el área de Cabá, Lapná, Sayil, están muy cerca de esos lugares. Por lo tanto, no dudamos que en todas esas grandes construcciones fueron ciudades prehispánicas que en algún momento tuvieron ese esplendor maya, dado a que ahí podemos apreciar pues todo esta decoración y el estilo de la piedra caliza que se encuentra solamente en esta parte del estado de Yucatán. Y bien, pues tengo el tiempo disponible como para que tengan alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer y quiero comentarles algo acerca de Telchaquillo. Sobre la puerta de la entrada, el frente, en la parte superior, ahí esos pequeños detalles que se observan como si fueran unos cuadritos, triangulitos, son piedras prehispánicas, son decorados. Ahí se encuentra una guacamaya, se encuentra un caracol, se encuentra un fragmento de una decoración y son como unas 6 o 7 imágenes de los edificios prehispánicos, que ese lugar queda muy cerca de Mayapán. Por lo tanto, este lugar tiene una decoración muy, muy hermosa de algunas piezas prehispánicas. En las esquinas de esta iglesia se pueden apreciar también bloques que fueron probablemente de algún edificio prehispánico, y en la misma población, a unos cuantos metros
de esa iglesia hay un cenote. Enfrente hay un cenote y a un costado hay una casa que su patio tiene un cerro enorme. Tiene un cerro que muy probablemente haya sido parte de ese edificio prehispánico. El Chaquillo está a no más de unos... Hola, Jenner, tenemos una pregunta. Nos pregunta Wendy, ¿el convento de Santo Domingo es el que tiene el frente de colores rojo y azul? El convento de Santo Domingo es rojo, no es azul. El convento de Santo Domingo es el de Guayma. Ese convento es el que fue restaurado en el 2005 y sus colores son rojo ocre. En el interior sí tiene azul. En el interior del edificio de la iglesia tiene también esas águilas bicéfalas en tonos rojo y azul. Sí, tiene razón, la fachada es totalmente rojo ocre. Muchas gracias por su pregunta, Wendy. Sí, entonces les comentaba que ese lugar del Chaquillo entonces muy probablemente haya sido también una ciudad prehispánica, puesto que todavía existen vestigios en o dentro de esa población. Y bien, pues estoy más que listo para responderles algunas de sus preguntas si tienen. Tecó, ese es otro de los lugares muy bonitos. Tecó es una población que el nombre Tecó significa el puma, el lugar del puma. Esa edificación igual está sobre un cerro. Es muy importante los santos patronos que están adentro, que tienen en los nichos, son hechos de madera. Algunas de esas imágenes de santos y vírgenes son hechas de madera, probablemente de principios de siglo, de 1910, 1920. Son unas figuras talladas totalmente de madera. No se nota que sean madera preciosa como la madera que tiene la iglesia o el Cristo de la Unidad de la ciudad de Mérida, o ni como la del Cristo que está en Humán. Muy probablemente esas maderas hayan sido de la región, que hayan sido hechas por ebanistas, pero el toque o el detalle que tienen estas imágenes son impresionantes. Los nichos están decorados totalmente de madera. Es importante resaltar que pues aquí en Yucatán no tenemos oro. Sin embargo, algunos de los retablos, el primer retablo que hubo, por ejemplo, en la catedral, sí tenía algunos detalles como laminillas de oro o algún tipo de decorado dorado, al igual que la de Izamal. La de Izamal, el convento de San Antonio de Padua, su fachada, el altar, tiene una serie de decoraciones con laminillas de oro, no como las de Puebla, no como las de Zacatecas, donde ellos sí tienen su decorado de oro. Es impresionante la iglesia de Cholula, como esa iglesia pues está totalmente rodeada de oro puro, puesto que pues son zonas donde se produce tal mineral. Y nosotros en esta zona pues no tenemos más que piedra caliza y algunos cristales minerales que se forman en la zona del sur, en algunas de las cuevas o cenotes que hay en esa región. Por lo tanto, aquí la mayor parte de las decoraciones de los nichos eran más que nada de madera. Y obviamente, dado a la importancia de los sitios, pues era que se traía madera de otros lugares como el ébano, se traía la caoba, con la que se hacían una serie de decorados en los nichos y en los altares. Pues de esa manera, pues resaltaban la importancia de las deidades, de los dioses, o de los santos, perdón, de los santos en cada una de esas poblaciones. Tecó es uno de los lugares también muy importantes. Y hablar de Acanqué. Acanqué es uno de los lugares mágicos. A mí me gusta muchísimo Acanqué, me gusta mucho Izamal, me gusta muchísimo. Cada uno de ellos tiene un detalle interesante. Por ejemplo, este lugar de Acanqué, el lugar del quejido del venado, eso es lo que significa la palabra Acanqué. La población disfruta de todas sus mañanas al ir al mercado, una vista fabulosa. Tienen su iglesia y a su costado izquierdo tienen
un edificio prehispánico, el edificio de los mascarones, donde hay 3, 4 imágenes de mascarones de diferentes deidades, del agua, del viento, de Chac, del dios del agua, de la lluvia, adornando ese centro de la población, donde tienen un parque hermoso, donde está decorado con imágenes de venados. Esta población es una de las poblaciones que me encanta visitar, dado que está uno en ruta hacia los cenotes, en ruta hacia una iglesia gótica muy bonita que se llama Ecnacán, pero este lugar en Acanqué me gusta parar, entrar al mercado y si no nos dio tiempo de desayunar allá unos panuchos, unos albutes, unos tamalitos. En el camino habrá gente que dice, bueno, yo no quiero comer comida fuerte porque desayuné mucho, y ahí se encuentran melones, mango, naranja, todo eso. A ver, ¿qué tipo de madera puede ser? Sí, les comentaba que la madera que nosotros tenemos aquí en Yucatán, hay maderas duras. Nosotros tenemos madera dura que han sido utilizadas para las construcciones. Tenemos el catzín, el mismo chacá, tenemos el cedro. El cedro aquí en Yucatán tenemos el cedro rojo. Entonces, nosotros podíamos pensar que esas maderas fueron hechas esas imágenes de los santos pudieran haber sido hechas de cedro, porque la madera de cedro es roja y es muy duradera, Obviamente que en algún momento se llegó a tener, por ejemplo, en la catedral, sí se tuvo madera como caoba, se tuvo madera de otros lugares que venían de Chiapas, que venían de Campeche. De Campeche también producía una gran cantidad de madera con el chico zapote, tenía algún tipo de ese tipo de madera. Muchas gracias, Rosaura. El recorrido que hacemos en cuanto a la visita de estos conventos e iglesias, hay un promedio de entre 6 a 8 horas aproximadamente, desde que salimos hasta que regresamos. Es un promedio de 6 a 8 horas. Todo depende del interés de la gente. Sin embargo, nosotros lo hacemos de una manera dinámica en la que podemos combinar que la visita de esos conventos, pues también haya la interacción con la misma gente. Es muy interesante que de repente a uno se le ocurra subirse a un triciclo. De repente nos hemos topado con algún panadero o algún tortillero y pues les da la curiosidad de montarse en un triciclo y dar una vueltecita al parque y de esa manera conocer cómo vive la gente, puesto que la gente pueden observar todo este entorno que tenemos. Muchas gracias, Lourdes Ayaquica. Un gusto de saludarle. ¿Cómo está? Un gusto. Miren, en el momento, desafortunadamente nosotros en el turismo no tenemos todavía una fecha de apertura. En Yucatán nosotros todavía no estamos disponibles para iniciar el recorrido, puesto que hay algunas de las restricciones. En cuanto se abra un poquito lo que es la contingencia, podemos, por medio de Ana Laura, ya podemos aperturar. De hecho, hasta este punto, yo creo que no habría mucho problema en hacer algún tipo de recorrido en esos conventos, puesto que no hay aglomeración, no hay mucho contacto con diferentes gentes, puesto que prácticamente esos son recorridos que muy poca gente hace. Nosotros nos abocamos a eso porque nosotros tratamos de crear unas experiencias diferentes. Nosotros tratamos de innovar algunas de los recorridos y tratamos de hacer eso. Con decirle que, por ejemplo, en mi pueblo, en Yaxcopoil, en realidad el museo no está abierto. Sin embargo, sí se puede entrar al pueblo y observar la fachada, observar la arquitectura por el exterior y recorrer algunos de esos pueblitos cercanos como Guayalqué, como por ejemplo, la Hacienda Temozón. El restaurante Ochil supe que estaba abierto y estaban dando servicio a algunas personas. Entonces, muy probablemente
sí se podría hacer algún tipo de recorrido, pero eso tendríamos que platicarlo con Ana Laura para poder definir. Muchas gracias, Lisbeth Siguero. Es correcto. Tequit, de hecho, es el lugar donde hay una gran cantidad de gente que se dedica a eso. Combinan su trabajo de la agricultura, puesto que es una de las zonas más fértiles, muy fértiles